alabado sea Jesucristo, tercero básico. En la clase de esta semana vamos a trabajar una retroalimentación del contenido visto en el primer bloque. Y nos vamos a centrar en el material que a ustedes se les proporcionó como repaso del primer bloque. Para eso vamos a conocer una serie de conceptos básicos o conceptos claves de bases de datos que debemos de manejar hasta este punto. Entre los conceptos claves de bases de datos podemos mencionar los siguientes. Bases de datos. Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso y se organizan en tablas. Básicamente la base de datos es todo el archivo en sí. Dentro de la base de datos se va a guardar información y esta información se va a organizar en tablas. ¿Para qué? Para que en algún momento determinado yo pueda tener acceso a ella, ya sea un acceso para crear algún documento o para tenerlo almacenado por cualquier inconveniente que se pueda presentar. También vamos a hablar un poco de lo que son tablas. Las tablas son objetos de bases de datos que contienen todos sus datos. En las tablas los datos se organizan con arreglo a un formato de filas y columnas, similar al de una hoja de cálculo. Cada fila representa un registro único y cada columna un campo dentro del registro. Básicamente las tablas son los apartados donde se va a guardar la información dentro de una base de datos y esta va a estar organizada en filas y columnas, donde una columna es un registro o es un campo único dentro del registro y cada fila como tal es un registro completo donde está toda la información de X objeto o persona. También vamos a hablar de los registros. Los registros son los conjuntos de todos los campos de una fila de la tabla. Básicamente un registro une todos los campos que existen dentro de una tabla para crear un registro que se vuelve único. Campos. Un campo es la unidad mínima de información a la que se puede acceder. Básicamente, un registro es la unión de muchos campos, de varios campos que tienen la información o que juntan una información con un mismo objetivo. Datos. Es una representación simbólica, numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etc., de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades. También vamos a hablar sobre llave primaria. Básicamente, una llave primaria nos dice que es un campo único, que no se puede repetir y sirve para identificar los registros de una tabla como distintos. Además sirve para hacer relaciones. Prácticamente nos está diciendo que la llave primaria no puede repetirse. Eso quiere decir que el dato que vamos a almacenar dentro de ella debe de ser único. No debe de existir en ningún otro registro y tampoco en ningún otro campo. Llave foránea. Es uno o más campos de una tabla que hacen referencia al campo o campos de llave principal de otra tabla. Una llave foránea indica cómo están relacionadas las tablas. Prácticamente las llaves foráneas es una llave principal, pero que está dentro de otra tabla. Y en esta nueva tabla no cumple la tarea de llave primaria o de llave principal, sino de llave foránea, porque está agregada en la tabla, pero no es la llave principal. También vamos a hablar sobre relaciones y nos dice que son asociaciones entre tablas que se crean utilizando sentencias de unión para recuperar datos. Y de estas existen tres tipos de relaciones. La primera relación que existe es de 1 a 1 y nos dice, este tipo de relaciones se establecen entre una entidad de una tabla y otra entidad de otra tabla. Por ejemplo, 1 a 1 sería presidente y país. ¿Por qué? Ya que un solo presidente puede hacer parte o mandar en un solo país y a su vez un país solo puede contener a un presidente.
Prácticamente acá nos dice que la relación de uno a uno se establece donde ambas tablas solo pueden existir una única vez dentro de la relación. Un país puede existir, sí, sin un presidente, pero un único presidente puede gobernar ese país al mismo tiempo. No pueden existir dos presidentes que gobiernen el mismo país en el mismo momento. Prácticamente esto es lo que nos dice esta relación, que las tablas van a tener una relación única en cada registro. También tenemos la relación de uno a muchos. Este tipo de relación nos dice lo siguiente: uno a muchos se establecen entre varias entidades de una tabla y una entidad de otra tabla. Por ejemplo, una tabla de clientes con pedidos, en donde la relación sería entre clientes y pedidos, donde un cliente realiza muchos pedidos. En este caso, la relación se crea de uno a muchos, prácticamente, donde el cliente va a realizar muchos pedidos a una tienda X, pero un mismo pedido no puede pertenecer a varios clientes. Entonces, esto nos da la pauta de crear una relación de uno a muchos, donde un cliente puede tener o puede realizar varios pedidos en una tienda. Y la última relación es de muchos a muchos, y nos dice: esta relación se produce cuando varios registros de una tabla se asocian a varios registros de otra tabla. Por ejemplo, una relación de muchos a muchos entre los clientes y los productos. Los clientes pueden comprar varios productos y los productos pueden ser comprados por muchos clientes. ¿Cómo así? Bueno, prácticamente en esta regla o en esta relación nosotros debemos de crear una tercera tabla. Esta tercera tabla lo que va a producir es la interacción entre la tabla clientes y productos. ¿Por qué? Porque un cliente puede comprar varios productos y un producto puede ser comprado por varios clientes. A diferencia del anterior, que un pedido solo podía ser realizado por un cliente, en esta es diferente, porque recordemos que los productos al ser individuales, existen varios productos del mismo. Entonces, esto me indica que, como es una relación de muchos a muchos, yo puedo obtener un producto y usted también puede obtener el mismo producto en diferente momento. Para que les quede un poco más claro cada uno de estos conceptos que acabamos de ver, que acabamos de realizar, vamos a trabajar lo que es la parte práctica. Eso es todo por este video. Continuaremos la parte práctica de la retroalimentación en el siguiente video, donde estaremos viendo nuevamente los mismos conceptos, pero ya puestos en práctica, como en una base de datos dentro del programa que estuvimos trabajando, que era Access. Espero se encuentren bien con su familia. Cuídense, resguárdense y lávense las manos.